Buenas, bienvenido a tu canal, Nancy a Crochet. Te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación. Así no te perderás ninguno de mis videos. Muchas bendiciones. En el video que te traigo hoy vamos a realizar estos preciosos gatitos. Y vamos a comenzar iniciando por la cabeza. Vamos a utilizar una aguja de 1.7 y un hilo en 2 hebras que es de 1 milímetro. Usted puede utilizar un hilo más grueso o más delgado. El que usted tenga, ese usted utiliza. Vamos a iniciar haciendo un anillo mágico. Mire, así. Y aquí vamos a alar nuestro hilo y hacemos nuestro punto de seguridad. Pero aquí vamos a hacer primero esta parte de aquí. Y vamos a hacerlo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lo podemos dejar de 20 o usted lo puede hacer 20, hasta 25. 1, 2, 3 y 4. Yo lo voy a hacer de 24. Entramos otra vez al anillo mágico y hacemos un punto deslizado. Aquí haramos un poquito y aquí hacemos, podemos hacer medios puntos o si usted quiere, usted puede hacer 1, 2 y 3. Y hace puntos altos. Aquí mismo en este mismo anillo mágico hace puntos altos. 2, 3 y va cerrando. Así, 3, 4, 5. Gira de este lado y entre el medio, aquí hace otros 5 puntos altos. Acuérdese que tiene que hacer una lazada para poder hacer sus puntos altos. Lazada, entro en mi anillo mágico, hago 2, 3, 4, y 5. Aquí cierro con un punto deslizado. Y eso lo dejamos ahí para comenzar a hacer la cabeza. Así, lo dejamos así. Aquí, así. Esto es lo que vamos a poner. Así lo dejamos. Ahora vamos a hacer la cabeza. Aquí hacemos nuestro anillo mágico y hacemos medio punto. Vamos a comenzar haciendo 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto alamos nuestro hilo, no lo apretemos mucho. Lo dejamos así mientras hacemos la segunda vuelta. Así. Aquí hacemos aumentos. Aumentos es entrar 2 veces en el mismo punto. Y vamos a hacer 6 aumentos. 2 medios puntos en cada punto de base. Y así lo hacemos en toda la vuelta hasta llegar aquí. Aquí vamos a comenzar haciendo un punto y un aumento. Así vamos tejiendo un punto y un aumento. Y terminamos la vuelta con 18 medios puntos. Aquí ya terminé mi vuelta y voy a comenzar la cuarta vuelta. Aquí vamos a hacer 2 medios puntos. 2 y un aumento. Así vamos tejiendo en toda la vuelta y terminamos esta vuelta con 24 medios puntos. 1 y 2 y un aumento. Aquí terminé mi vuelta y voy a hacer mi vuelta 5. 1, 2, 3, 4. Esta es la vuelta 5. En esta vuelta 5 hago 3 medios puntos
y un aumento. Así voy tejiendo y termino esta vuelta con 30 medios puntos. Así vamos tejiendo. En la vuelta 6 vamos a tejer un punto en cada punto de base. Así vamos tejiendo los mismos 30 puntos en esta vuelta 6. Ahora ya vamos a comenzar las disminuciones. Antes de comenzar las disminuciones, vamos a ponerle la del llaverito. Esto usted hace así y entonces cuando usted va a apretar su anillo mágico, usted lo pone bien y luego aprieta bien duro, bien duro, bien duro, bien duro y cierra. Aquí usted le puede hacer unas puntadas y cierra, le hace un nudito con el anillo mágico y las hebritas que quedaron así, lo amarra. Que le quede bien seguro. Y si no, usted también le hace unas puntadas. Ya así le queda bien apretadito y bien seguro. Ya aquí queda bien apretado de este lado. Aquí. Y ahora vamos a tejer esta vuelta. Y vamos a hacer 3 medios puntos y una disminución. Así vamos tejiendo. Y vamos a terminar la vuelta con 24 medios puntos. 1, 2 y 3. Y una disminución. Así vamos tejiendo. Ahora vamos a hacer esta vuelta 8. En esta vuelta 8 vamos a hacer 2 medios puntos y una disminución. Así vamos tejiendo. 2 medios puntos y una disminución. Y terminamos la vuelta con 18 medios puntos. Y ahora vamos a hacer en esta vuelta un medio punto y una disminución. Así vamos tejiendo. Un medio punto y una disminución. Ajustandito la puntada para que no nos quede tan abierta. Un medio punto y una disminución. Y terminamos esta vuelta con 12 medios puntos. Aquí en la vuelta 10 vamos a hacer un punto en cada punto de base. Así vamos tejiendo los 12 medios puntos, un punto en cada punto de base. Así hasta llegar a nuestra marquita de separación de puntos. Así, un punto en cada punto de base. Aquí ya vamos rellenando antes de hacer la última vuelta. Aquí usted, si usted quiere, usted le puede poner ojitos de presión. Si usted le va a poner ojitos de presión, sabe que lo tiene que hacer antes de rellenar. Y vamos rellenando. Aquí vamos a hacer la última vuelta. Aquí tenemos 12 medio puntos. Entonces hacemos 6 disminuciones. Y terminamos la vuelta con 6 medios puntos. Así vamos disminuyendo. Aquí ya terminé mi vuelta. 6 disminuciones. Dejo hilo para coser. Así queda la cabecita. Mire, así ya con su colgadita. Ahora vamos a hacer la oreja. En la oreja usted va a hacer su anillo mágico. Mire, así. Y hace 4 medios puntos. Este es el punto para agarrar nuestro hilo. 1, 2, 3 y 4. Cerramos. Y aquí hacemos un punto deslizado. Aquí usted hace un medio punto. Ponga su puntico de seguridad para que sepa dónde va los separador de punto. Aquí un aumento. Aquí un punto. Y aquí un aumento. Y terminamos esta vuelta con 6 medios puntos. Cuando ya usted haya hecho sus 6 medios puntos, usted le da la vuelta. Le da la vuelta. Así para poder trabajar del otro lado. Y entonces sí ya ala su hilo para cerrar su anillo mágico bien. Así. Y así le va quedando. Ahora hacemos la tercera vuelta.
aquí yo voy a poner este mismo hilo. Aquí vamos a hacer 2 medios puntos, 1 y 2, 2 medios puntos y un aumento. Así vamos tejiendo 2 medios puntos y un aumento, y terminamos esta vuelta con 8 medios puntos. Aquí ya llegué. Ahora vamos a hacer en esta vuelta 3 medios puntos, 1, 2 y 3, 3 medios puntos y un aumento. Así vamos tejiendo y terminamos esta vuelta con 10 medios puntos. Y aquí cierro con un punto deslizado, una cadena, y así queda la oreja. Mire, así, así. Hacemos 2 orejitas, mire la otra, 2 orejitas, así. Ahora vamos a hacer el rabo. El rabo, usted hace su anillo mágico, ala su hilo y hace 7 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cierra con un punto deslizado. Así. Y aquí va a tejer estos 7 medios puntos, un punto en cada punto de base, hasta la vuelta 25. Lo puede hacer a su gusto. Si usted lo quiere de 25, de 30. Este tiene 30. Este tiene 20. Y este tiene 25. O sea, usted lo hace del largo deseado. Así. Un punto en cada punto de base. Volvemos cuando haya finalizado la vuelta 25. Aquí, mire, aquí ya está la colita hecha ya. Aquí este es un alambre. Usted agarra su alambre, lo envuelve con un poquito de relleno y luego lo coloca ahí. Esto es para que le haga la figurita esta, así. Porque el rabo no se rellena, pero usted le pone un alambre. Pero para que el alambre no se le salga, usted le pone un poquito y lo pega y lo introduce. Así hacemos el rabo. Este es el hocico. El hocico, usted hace un anillo mágico con 5 medios puntos. Aquí. Y en la segunda vuelta hace aumento. Y termina la vuelta con 10 medios puntos. 2 vueltas ya. Así queda el hociquito. No se la digo porque es que esto es muy chiquitico. Usted hace su anillo mágico, hace 5 medios puntos. Y en la segunda vuelta hace sus 5 aumentos. Y así le queda el hociquito. Ahora vamos a hacerle los cacheticos. Esos cacheticos, usted hace su anillo mágico con 5 medios puntos. Hace así. Pone su aguja, jala su hilo y hace 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Cierra y aquí va a ser aumento. Aquí cierra con su punto deslizado y comienza a tejer aumento. Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto y hace 5 aumentos. Termina esta vuelta con 10 medio puntos y hace esta vuelta, la segunda y la tercera, con los mismos 10 medio puntos. Así hace los cachetes. 2 vueltas más para la vuelta 3. Ya así quedan los 2 cacheticos. Mire, 3 vueltas. La primera con 5, la segunda con 10 y la tercera con 10. 2. Así. Vamos a hacerle el cuerpo. Aquí vamos a hacer 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
cerramos con un punto deslizado. Aquí apretamos bien nuestro anillo y aquí comenzamos a tejer aumento. 2 en cada punto de base y terminamos la vuelta con 12 medios puntos. Así vamos tejiendo. Y aquí terminamos y vamos a hacer en esta vuelta un aumento de 4 medios puntos. O sea, entramos 4 veces en este mismo punto. Este que es nuestro punto lo ponemos aquí, en el medio de los 2 aumentos. Aquí, para que usted no se pierda. ¿Dónde es que tenemos el aumento de los 4 medios puntos? Aquí. Y tejemos esta otra vuelta como se presenta. Así como se presenta, así vamos tejiendo. Todos medios puntos hasta llegar aquí. Ya llegué aquí a mi puntico. Ahora aquí donde tengo mi marca, aquí vuelvo a hacer un aumento de 4 en el mismo punto. 3 y 4. Y ese mismo punto, este mismo hilo yo lo cambio para acá, así llevando mi marca que es ahí. Y los demás puntos, cómo se presentan hasta llegar aquí. Ya estoy llegando donde tengo mi punto de separación. Aquí está mi marquita, aquí donde tengo esta. Aquí yo voy a hacer otra vez mi aumento de 4. Ahí mismo, en ese, entre el medio de los 4 puntos, ahí hago mi marca de 4 aumentos en el mismo punto. 1, 2, 3 y 4. Y los demás puntos los voy tejiendo como se presenta. Un punto en cada punto de base. Así. Así voy tejiendo todas las vueltas hasta llegar aquí otra vez. Aquí ya yo llegué. Aquí tengo el medio de donde yo hice mi aumento. Aquí yo voy a poner mi hilo para no perderme. Y voy a tejer esta vuelta 6, 7 y 8, un punto en cada punto de base. Así voy tejiendo, un punto en cada punto de base en la vuelta 6, la vuelta 7 y la vuelta 8. Volvemos cuando haya finalizado la vuelta 8. Mire, ya aquí ya llegué, aquí está el hilito donde está mi marca. Entonces, yo aquí, un punto antes, el que yo marco, y un punto después, 3 puntos. Aquí yo voy a hacer una disminución triple. Mire, así. Agarro 1, agarro 2 y agarro 3. Salgo completo y ahí hago mi disminución triple. Aquí yo tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí se me quedó un hilo, 6, y aquí ya estoy llegando, aquí agarro, mire que me queda 6 medios puntos, aquí me queda uno antes de la mitad, aquí está, y hago lo mismo, una disminución triple, aquí, 6 y hago, agarrando 3, así, halo junto y cierro, y termino de tejer esto hasta llegar otra vez aquí, donde está mi punto de separación. Así vamos tejiendo. En la vuelta 10 hago lo mismo. Aquí está mi hilo y aquí tengo 1, 2 y 3. Uno adelante, tenga su hilo de separación, su puntico de separación para que usted sepa. Y hace lo mismo, uno antes y uno después. Y agarra las 3 hebras y hace su separación, hace su disminución y teje los otros como se presentan. Y cuando llegue aquí, hace lo mismo. Una disminución triple de los dos lados.
Uno en el comienzo y otro en el final, en el medio, así. Teje los otros como un punto en cada punto de base y los demás en el medio le hace lo mismo. Aquí ya yo llegué aquí y agarro lo mismo. Hago aquí 3 disminuciones punta. Son por 3 vueltas. Así. Esto va haciendo aquí como esta figurita. Así. Que va y esta va haciendo así. El cuerpecito. Así. Los otros cómo se presentan. Así vamos tejiendo. Aquí ya vamos a hacer la vuelta 11. En esta vuelta 11 usted va a hacer lo mismo. Aquí va a agarrar uno adelante, el del medio. Ponga su hilo para que no se pierda. Y aquí agarra y entra 1, 2 y 3. Y cierra completo. Aquí teje 1, 2, 3, aquí ya vamos a llegar al medio, 3, 4, y cuando llegue al medio, aquí, en este mismo medio, usted va a hacer aquí un aumento triple, entra 3 veces, 2 y 3, así hace aquí, y luego teje los otros puntos como se presentan. Así los teje. Aquí vamos a tejer, ya aquí no vamos a disminuir, sino que vamos a tejer un punto en cada punto de base. Así vamos tejiendo, aquí en esta vuelta. Un punto en cada punto de base. Así vamos tejiendo desde la 12, 13 y 14. Así vamos tejiendo, un punto en cada punto de base. Volvemos cuando ya ha finalizado la vuelta 14. Y vamos a ir tejiendo en esta vuelta 15. Vamos a ir tejiendo. Y en esta aquí donde tenemos nuestro punto, ahí vamos a hacer nuestra disminución triple. Otra vez así. Agarrando un punto de acá. 3 hebras, mire. 3, 1, 2 y 3. Y salimos completa por las 3 y cerramos. Y así tejemos toda esta vuelta completa hasta llegar a nuestro punto de separación. Así vamos tejiendo. Hacemos la disminución, aquí cerramos. Antes de cerrar vamos a rellenar. Ya, así va quedando. Cuando usted vaya haciéndolo, usted lo va rellenando. Mire que esto queda como si fuese una botica, así, como si estuviese haciendo un zapatico, así. Usted va rellenando primero, a medida que va cerrando, que va disminuyendo, usted va rellenando, para que después no le cueste trabajo rellenar. Aquí ya, mire, usted cuando ya termine esa vuelta, que termine de rellenar, hace un punto deslizado y corta su hilo. Ahí termina. Así lo termina. Así después que ya está relleno, le queda así. Usted le va haciendo su figurita. Ahora vamos a armarlo. Aquí usted va a colocar su cabecita. Usted aquí la coloca bien puestecita y la va cosiendo al cuerpo. Ahí, agarrando arriba y abajo sus 2 hebras, así. Y así las va uniendo. Que le quede bien cosida. Así en todo el contorno. Aquí ya cosí el cuerpo. Ahora vamos a coserle las orejas. Las orejas usted se las va a coser en la vuelta, encima de la vuelta 3. 1, 2 y 3 aquí. Encima de la vuelta 3 usted pone su orejita. Y ahí la va cosiendo. Que le quede en la vuelta 3. Encima de la vuelta 3. Y la va cosiendo
aquí, miren de queda, en la vuelta, encima de la vuelta 3, así. La cose de este lado y de aquel lado, de los dos lados. Y así cosemos las dos. Primero esta y después la otra. Ahora vamos a coserle los dos cacheticos. Usted los coloca primero para ver si es ahí que a usted le gusta. Así. Usted lo coloca ahí. Aquí está la vuelta 1, 2, 3, 4, 5. Encima de la vuelta 6. Así. Y ahí lo va cosiendo. Los cacheticos. Así. Así como cose este, cose el otro. Así mismo. Cuando lo esté cosiendo, usted le va cosiendo y cuando le quede un espacio así chiquitico, le echa una miguita de relleno, no mucho, sino un poquito de relleno, solamente, una miguita. Y así como este, así cose el otro. Mire, entre el medio de los dos cacheticos usted pone la nariz. Y aquí usted ve que tiene aquí levantado. Aquí, este levantado. Aquí en este es que va el rabo. Usted aquí se lo cose, su rabito. Y después que ya lo haya cosido, usted le da la figura que usted quiera darle. Eso lo cosemos en todo el contorno, lo va cosiendo. Así. Ahora le vamos a hacer los ojitos. Usted entra y le hace su figurita aquí. Aquí usted deja uno en el medio. Aquí está. Usted entró aquí, salió. Deja este del medio y entra aquí otra vez. Y sale en el medio. Aquí así. 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 Usted se lo va moldeando con mucho cuidado así. Y luego entra por ahí mismo y sale al otro lado. Para hacerle el otro ojito. Aquí le vamos a poner el bigote. Usted si quiere, usted lo deja así, sin bigote. Pero si no, usted nada más le hace dos punticos. Así. Así. Lo sostiene y vuelve y le hace otra pasada aquí. Y así como cose este lado, cose el otro. Así. Ya, así hace el bigotico. Luego que ya esté aquí así, usted se lo corta. Bueno, así quedó el trabajo que realizamos hoy. Espero que les guste y lo pongan en práctica. Lo elaboren. Es muy fácil y sencillo de hacer. No olviden suscribirse, compartirlo. Gracias por su apoyo. Dios los bendiga. Y hasta el próximo video. Mire, qué precioso está.